Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Así es, estamos viviendo en Arabia Saudita, pero en el día de hoy les queremos mostrar este video para que conozcan junto con nosotros esta ciudad que durante el año 2022 fue sin duda una de las ciudades más importantes del mundo, porque acá se jugó la Copa Mundial de Fútbol del año 2022, por supuesto. Acompáñennos a recorrer esta hermosa ciudad, así que como decimos siempre, presentación y arrancamos. Este país tiene una población de 3,2 millones de habitantes. Sin embargo, solo el 20% es de origen catarí. El 80% restante está compuesto por trabajadores expatriados de todas las regiones del mundo. Al igual que otros países de la región, Qatar es una monarquía absoluta. El idioma oficial es el árabe, la religión oficial es el Islam y la moneda, al igual que en Arabia Saudita, es el rial, solo que aquí se lo denomina rial catarí. Y bueno, queridos amigos, ahora nos encontramos en el Centro Cultural Katara. Katara vendría a ser como un barrio, así como lo es también La Perla, un barrio de acá de la ciudad de Doha, que tiene sus características propias, unos edificios hermosos, increíbles que ya les vamos a estar mostrando. Y uno de los lugares para visitar acá en este sitio de Katara es este hermoso anfiteatro abierto. Es mediodía, el sol nos está cocinando porque a pesar de estar en el mes de octubre todavía sigue haciendo mucho calor. Así que sigan disfrutando con nosotros de estos hermosos paisajes de la región de Katara, aquí en Doha. Vamos dejando atrás el anfiteatro y bajando esta rampa nos encontramos con ¡wow! La playa de Katara. Otra de las cosas interesantes que tiene esta zona de Doha es que tiene una playa de arena muy linda, por lo que nos han comentado, muy amplia, pero que vemos que está vacía. No hay gente hoy por hoy en la playa. Bueno, queridos amigos, realmente este lugar nos está gustando muchísimo. Un lugar ecléctico con una mezcla de estilos. Hay de todo un poco, parece por momentos estilo francés, estilo inglés, ¿verdad? Bueno, y después uno ve las cúpulas doradas así de bronce, muy características de acá de este lugar. Y si bien, como les decíamos recién, que estábamos en la playa y hacía mucho calor, acá en esta zona sentíamos un aire fresco y decíamos, ¿cómo puede ser que de repente el aire se haya vuelto tan fresco? Y lo descubrimos, es que acá las veredas tienen aire acondicionado. Acá me estoy parando sobre la salida del acondicionador de aire, aunque ustedes no lo puedan creer. De debajo mío está saliendo un aire espectacularmente fresco. Y así en todo lo largo de las veredas de esta zona van a poder encontrar estas rejillas que les van a refrescar la vida, porque realmente hoy está haciendo muchísimo calor. Así que, queridos amigos, a seguir disfrutando de este hermoso y fascinante lugar. Y después de haber apreciado algunos edificios con distintos estilos, caemos aquí en este lugar en donde, por supuesto, los minaretes, es un minarete nuevo, pero está
representando los antiguos minaretes donde vemos la puerta por la cual se introducía la persona que subía por el interior hasta allá, hasta la punta más alta, para hacer el llamado a la oración. Observen el detalle de venecitas y de mayólica que tiene esta mezquita, que no es muy grande en tamaño, pero que es verdaderamente hermosa. Por supuesto, el ingreso a la mezquita es descalzo y con ropas apropiadas, cubriendo los hombros y con pantalón largo. Bueno, y estamos medios apurados para decir algunas cosas porque nos dejaron entrar a la mezquita. No pensábamos que nos iban a dejar entrar en esta mezquita hermosa. No solo nos dejaron entrar, sino que además nos dieron una charla y nos comentaron muchas de las cosas, por supuesto, que nosotros ya sabíamos, pero nos encontramos acá con un grupo de brasileros que estaban muy entusiasmados con las explicaciones que la guía nos estaba dando. Muy lindo el lugar y disfruten, sigan disfrutando con nosotros. Y si querés saber cómo rezan los musulmanes, tenemos un video en el cual hablamos de eso, ¿ok? Y sí, queridos amigos y amigas, acá llegamos al estadio Al Usail, el lugar en donde se disputó la final de la Copa del Mundo que afortunadamente Argentina pudo ganar después de un partido que fue para el infarto y que nosotros lo vivimos estando en Arabia Saudita. Ya vamos a hacer un video mostrándoles cómo fue vivir el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 viviendo en Arabia Saudita. Así que bueno, acá les dejamos unas imágenes de esta ciudad que se armó exclusivamente para este evento. No lo puedo imaginar, verdaderamente, y qué felices que nos hicieron. Así es, hemos estado tratando de buscar tickets para ver si había alguna excursión guiada, alguna visita para poder ingresar al campo de juego, pero no encontramos absolutamente nada y en algunas referencias en internet incluso dicen que este estadio está completamente abandonado, que se usó para el Mundial y después no se usó nunca más. La verdad que no lo sé, si alguien tiene alguna data, déjennos en los comentarios. Lo que nosotros podemos ver es que está todo absolutamente desierto. Bueno, queridos amigos, y como les decíamos, esto es todo el estacionamiento de los alrededores del estadio. Acá vemos recién que viene entrando otro auto y aquel autito que está allá es el nuestro. Es un auto que alquilamos para estar estos días acá en Doha y no hay nada más, no hay absolutamente nadie más en todos los alrededores. Tenemos todo el estadio y todo el parking para nosotros solos. Y bueno, queridos amigos, continuamos con nuestro paseo. El día está un poco ventoso, espero que el audio se escuche bien, sobre todo porque estamos de nuevo a la orilla del mar, acá en la marina de Lusail, y estamos atrás mío podrán observar la característica y emblemática forma de las Katara Towers, de las torres de Katara. Estas torres fueron terminadas en el año 2022 con el objetivo de albergar a los que venían a ver la Copa del Mundo de Qatar. Estas dos torres, en una de ellas se encuentra el Hotel Fairmont y en la otra el Hotel Raffles.
le dan una imagen muy característica a Qatar. Es muy reconocido Qatar por la forma de estas torres, que tienen, por un lado, algunos dicen forma como de dos sables o dos espadas, y por otro lado la luna en cuarto creciente, que es algo también muy característico del Islam. Bueno, y caminando por las calles de Doha nos encontramos con una de las paradas de ómnibus, una parada de colectivo. Vamos a ver qué tal es la parada de colectivos por dentro. Wow. Aire acondicionado, un televisor para matar el tiempo mientras esperamos que llegue nuestro colectivo. Ahí está el equipo de aire acondicionado. Acá hay otro. Y cuando llega finalmente el colectivo, se presiona este botoncito para que se abra la puerta y nos vamos en nuestro transporte público. Cosas del primer mundo y de la modernidad. Bueno amigos, los trajimos a este lugar increíble. Es un shopping mall, la verdad que es un shopping mall, están las marcas que hay en todos los shopping mall importantes, pero eso no es lo que llama la atención, sino que el mall tiene este patio interno increíble, con una fuente, con aguas danzantes, con todos los negocios que tienen también un balcón hacia el exterior, hacia aquí, hacia esta zona externa. Y aunque les parezca mentira, al igual que hoy cuando estuvimos en la mezquita, existe también aire acondicionado para estar acá en la zona exterior, para estar un poquito más cómodos y más frescos. Ya se está por terminar el video, así que les vamos a pedir lo de siempre, que si todavía no se han suscrito, que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen un me gusta si él y los videos sobre Qatar les están gustando, y como siempre, que nos dejen sus mensajes. Nos encanta recibirlos y saben bien que los que nos han mandado mensajes a todos les hemos contestado, así que sigan disfrutando de este hermosísimo lugar. Bueno, queridos amigos, como verán, estamos en un lugar muy espectacular. Así que desde acá, desde el Vendome Palace, les vamos a decir que el video llegó al final. Este segundo video. No teníamos pensado hacer dos, pero la verdad que hay tantas cosas hermosas para mostrar que decidimos desdoblarlo en dos partes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí hasta el final como siempre. Y bueno, nos vamos a despedir con esta palabra en árabe que significa gracias y que se pronuncia Shukran.